poder presentar la palabra de Dios esta mañana y poder aprender de lo que Dios tiene el mensaje para nosotros. Quisiera hacer una actividad con los niños, con los primarios, con los niños del jardín y con los menorcitos. De repente los niños, hace tiempo hablé sobre cuánto tiempo ellos pueden estar atentos a un culto y de repente los papás estamos batallando, ¿verdad? Porque ellos duran poquito tiempo poniendo atención. Pero bueno, vamos a hacer una actividad con ellos. Mis hijos me van a ayudar. A los niños de jardín, a los niños chiquitos, ellos les van a dar una hojita y van a colorear. Ahí es una hojita que habla sobre el tema del que vamos a hablar. Y los menores y los primarios es una hojita que tienen que completar. Hay que completar los versículos, hay que aprenderse un versículo y hay que escribir ahí unas cosas que vienen al final en el tema. Entonces, ¿y qué va a pasar? Bueno, a los niños que completen bien su hojita y coloreen su hojita, al final se acercan con Ale, con mi esposa, y les va a dar un chocolatito. Solamente si termina su hojita. Si no la termina, no les voy a dar. ¿Ya han entendido? Solamente es al niño que complete bien su hojita. Niños chiquitos, colorear. Y sepan escribir, van a completar ahí versículos y aprenderse el versículo y escribir algunas notitas. ¿Sí que han entendido? Papás, ayúdenme con los niños y los niños ya grandecitos, pues ya saben. Hay que anotar. Todo va a salir aquí en la presentación. Los que van a anotar, los niños que van a escribir, va a venir ahí en la presentación. Vamos a hacer esa actividad con ellos para que ellos también aprendan y puedan estar atentos. Voy a esperar un momentito que todos los niños van a tener su hojita para poder escribir. ¿Sale? Muy bien. El tema de esta mañana, hermanos, se titula ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Sí? Dice el título, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿A cuánto nos cuesta obedecer, hermanos? Y quiero que se haga esta pregunta el día de hoy, ¿saben? Llevo algunos días pensando de repente que en realidad las predicaciones que hacemos muchas veces aquí no tienen mucho impacto. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las salidas se nos olvida, ¿cierto o no? O muchas veces nos estamos durmiendo en el culto, menos aprendemos. Pero creo que es importante, hermanos, que reflexionemos. Y siempre que predico, intento que nos quede una reflexión y que en realidad podamos aplicar en nuestra vida. Y quiero que se haga esa pregunta. Reflexione usted ahí donde está en su lugar. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Piense. ¿Por qué? Ya no lo diga de manera general, dígaselo a usted mismo. ¿Por qué me cuesta tanto obedecer? Piense. ¿Por qué me cuesta tanto obedecer? ¿A quién le cuesta obedecer? ¿A quién le cuesta obedecer? Seguir los mandatos. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, obedecer? Y es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Y al ser humano en general. Pero bueno, vamos a empezar a tratar con los niños, hermanos. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Vienen a nosotros varias preguntas.
¿Por qué nuestros padres tuvieron que repetirnos e insistirnos cosas que deberíamos hacer? Usted ha hecho, a ver, papás, ustedes han estado constantemente diciéndole a sus hijos qué tienen que hacer. Piensen en sus hijos cuando estaban pequeños o cuando tenían hijos pequeños o ya adolescentes. ¿Cuántas veces les tiene que decir las cosas para que obedezcan? ¿Cuántas veces tienen que decirle las cosas a sus hijos pequeños, adolescentes, jóvenes? ¿Cuántas veces tiene que decírselas? ¿Por qué a todos? Y ahora piense en usted, porque ahora como padre dice, ¿por qué mi hijo no me obedece? ¿Sí? Ahora piense usted cuando era niño, ¿usted era obediente? ¿Usted siempre obedecía a la primera? ¿Sí? ¿Sus hijos siempre obedecían a la primera? ¿Obedecen a la primera? ¿Sí? ¿Dónde aprendimos, hermanos? ¿Por qué ese niño pequeño de 2, 3 años o de 1 año, por qué no obedece? ¿Se ha puesto usted se ha preguntado eso? ¿Por qué ese niño pequeño de 1, 2 años, 3 años, que a lo mejor todavía ni habla bien, no obedece a la primera? ¿Se ha puesto a reflexionar en eso? Y usted a veces como padre, si tiene hijos pequeños, dice, ¿por qué no me obedece? Y a veces vemos niños pequeños de 1 año, 2 años, año y medio, haciendo unos berrinches tales. No obedecen. ¿Les ha sucedido? ¿Lo han visto? ¿De dónde aprendemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué motiva a esos pequeños? ¿Qué nos motiva a nosotros a desobedecer? ¿Se había preguntado usted esto alguna vez? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué somos desobedientes? Cuando nosotros creamos a nuestros hijos, procuramos enseñarles hábitos de conducta como el respeto y las buenas actitudes que nosotros consideramos correctas. ¿Sí? Yo le enseño a mi hijo, yo educo a mi hijo, a mi hija, enseñándoles hábitos de conducta, respeto y buenas actitudes porque pensamos y consideramos que esa es la manera de educar a nuestros hijos. Y nosotros los educamos de esa manera. Esto implica, hermanos, que nosotros como padres, ustedes y yo como padres, reconocemos que hay una forma de vivir que vale la pena. ¿Usted cree que hay una forma de vivir que vale la pena? Usted como padre, me refiero a usted como padre. ¿Usted cree que hay una forma de vivir que vale la pena, que es correcta? Y esa forma de vivir que usted cree que es correcta es la que les está tratando de inculcar a sus hijos. Y usted le dice a sus hijos, usted tiene en su mente, no sé si lo había reflexionado, cuál es la conducta, cuál es la manera en que debe de guiarse un hijo. Entonces usted en su mente tiene una idea donde dice, esta es la manera en que yo me debo, esta es la manera en que yo me debo conducir. Y como yo creo que esa es la manera, entonces a mi hijo y a mi hija trato de inculcarles esos valores para que mis hijos vivan de esa manera. Nosotros creemos y sabemos qué está bien y qué está mal, se supone, como adultos. Y entonces educo a mi hijo, a mi hija con esos valores, de acuerdo a lo que yo creo que es lo correcto. Y entonces, mis hermanos, viene otra pregunta. ¿Cómo determinamos, cómo tú determinas, papá, piensa, cómo tú determinas qué está bien y qué está mal? A ver, papás, piensen. ¿Cómo tú como papá, aunque tengas hijos pequeños, medianos o grandes, aunque ya tengas hijos grandes, porque uno como papá, yo lo veo con mi mamá, ella aunque yo esté grande, ella sigue tratando de educarme, ¿verdad? Y así son los padres, nunca van a dejar de hacer. ¿Cómo determinas tú, papá, qué está bien y qué está mal? ¿Sí te has pensado eso? ¿Has preguntado eso? ¿Qué te determina a ti? ¿Por qué educaste a tu hijo así o a tu hija así? ¿O por qué estás educando a tus hijos así? ¿Qué determinó en ti lo que está bien y lo que está mal?
¿Quién te indicó a ti cuál es la forma correcta de vivir? ¿Sí? Esa es la pregunta que nosotros muchos nos hacemos. Recuerden que la pregunta inicial es ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? En nuestra infancia, hermanos, cuando aún no tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que es correcto o de lo que no es, aunque se nos haya dicho, expresamos un carácter desobediente. Aunque yo le diga a mi hijo, tienes que hacer esto, y él desobedece. ¿Cierto o no? Muchas veces le digo a mi hijo, tienes que hacer esto, y aunque le diga, él desobedece. Y frecuentemente, aún sin ninguna influencia externa, se hace visible en nosotros una actitud de desacuerdo con las cosas correctas. ¿Sí? Hay mucha gente, jóvenes, adultos, niños, que muchas veces dicen que la norma, la ley está hecha ¿para qué? Para quebrantarse. Y mucha gente va por la vida así, pensando que la ley y la norma es para quebrantarse. Si no fuera así, si no fuera una manera correcta o no hubiera una manera correcta de dedicarse, hermano, de obedecer, no haría falta lo que llamamos la educación. Y a partir de aquí entendemos que hay algo en el ser humano intrínseco a él, muy dentro de él, que hace que seamos desobedientes. ¿Quién le dijo a un niño de año y medio que fuera desobediente? ¿Usted se lo dijo? ¿Usted le dijo a su hijo, Juan, sé desobediente? ¿Usted qué quiere que haga su hijo? ¿Que lo obedezca o que lo desobedezca? ¿Y por qué desobedece? ¿Tiene la respuesta? ¿Por qué si yo quiero que mi hijo adolescente me obedezca, me desobedece? Pero sobre todo con los niños pequeños, ¿quién les dijo a ellos que tenían que desobedecer? ¿Quién les dijo? Es que, hermanos, hay algo dentro del ser humano, muy dentro de él, que dice que le hace que desobedecer. Que le hace desobedecer. ¿Sí? Y lo vemos, hermanos, en el principio. Ustedes conocen la historia. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Dios había dado una orden clara, ¿cierto o no? La orden había sido clara: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de cuál. Es más, Dios les dijo, ni siquiera que se acerque. Pero ¿qué sucedía, hermanos? ¿Por qué, si se le dio la orden precisa, concreta, correcta al ser humano, Adán y Eva desobedecieron? ¿Por qué? La misma pregunta que nos hacemos con los niños pequeños, ¿verdad? ¿Quién le dijo a ese niño pequeño que tenía que desobedecer? Que tenía que ir en contra de lo que yo le decía. ¿Sí? Adán y Eva, mis hermanos, desobedecieron. Este acto de desobediencia de la primera humanidad revela la tendencia que todos los seres humanos, pequeños y grandes, tenemos tan pronto nacemos y que arrastramos toda la vida hasta que morimos. Esa tendencia a hacer lo incorrecto. Tendencia, mis hermanos, a hacer lo incorrecto. Entonces, ¿por qué tendemos a desobedecer? Incluso, hermanos, tendemos a desobedecer, incluso sabiendo las consecuencias positivas de la obediencia o las consecuencias negativas de la desobediencia. ¿Cierto o no? Desobedecemos. Aunque sabemos que si yo obedezco me va a ir bien, o si desobedezco me va a ir mal. Aún así, sabiendo consecuencias negativas y positivas, pues nosotros desobedecemos. Podemos intuir, mis hermanos, que nuestra tendencia a la desobediencia tiene que ver mucho con la percepción sesgada que tenemos de nuestra propia identidad, así como Adán y Eva. Ellos comieron del fruto prohibido porque, ¿qué les dijo la serpiente, hermano? ¿Qué le dijo a Eva? Cuando tú comas, vas a ser como ¿qué? Como Dios. Cuando tú comas, tus ojos serán abiertos. Y entonces, mis hermanos, esa percepción sesgada del ser humano, esa percepción que tiene el ser humano de sí mismo, hace que el hombre desobedezca. Es decir, mis hermanos, dice aquí, Adán y Eva se negaban
a aceptarse como humanos limitados y dependientes. ¿Por qué un niño desobedece, hermanos? Porque se niega a aceptar como un ser humano limitado y dependiente. Adán y Eva no querían ser limitados y dependientes. ¿Qué hace un niño cuando él empieza a caminar? ¿Le ha sucedido? Que no quiere que usted lo agarre, ¿cierto? Y usted lo quiere agarrar, ¿y él qué hace? Se suelta. Porque no quiere sentirse como un ser humano limitado y dependiente. ¿Sí? Eso es lo que sucede, mis hermanos. A medida que el ser humano crece, o sea, nosotros, crece nuestro autoconocimiento de nuestros límites, entonces empezamos a reconocer autoridades. Conforme usted y yo vamos creciendo, vamos reconociendo autoridades, vamos identificando nuestros derechos y nuestras responsabilidades, y entonces empezamos a ser más obedientes. Se supone que una persona, entre más grande, más adulta, es más obediente. Se supone. Se supone. El niño carece de todo esto, por eso hay que educarlo. Por eso hay que decirle que sí, que no, y entonces, conforme vamos creciendo, se supone que vamos teniendo un conocimiento más amplio de nosotros, y entonces nosotros vamos a ser más obedientes, porque sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Vuelvo a repetir, se supone. Y el humano, el ser humano que no desarrolla este autoconocimiento conforme va creciendo, acaba rindiéndose a sus impulsos más primitivos, y en el peor de los casos puede acabar teniendo conductas criminales o autodestructivas. ¿Qué quiere decir? Que las personas que no llegaron a desarrollar un conocimiento propio y de las normas y de las autoridades son aquellos que terminan autodestruyendo. ¿Sí? Por eso hay la necesidad de tener cárceles y tener esos lugares. ¿Por qué sucede? No llegó a ese nivel de autoconocimiento de poder decir, voy a obedecer porque así tiene que ser. Vamos entendiendo, hermanos, el por qué no obedece, el por qué un niño no obedece. El niño hay que educarlo. ¿Sí? ¿Cómo es posible, hermanos, que los seres humanos cometamos los mismos errores sabiendo las cosas? Hay un dicho allá en el rancho que una vez me dijeron cuando yo trabajaba en Calvillo, me dijeron que un burro no se tropieza dos veces con el mismo hoyo, con la misma cosa. El burro no, pero nosotros sí. Saben que los burros aprenden, ellos dicen en el rancho, me dijeron allá, es que el burro sabe dónde se tropieza y no vuelve a pasar por ahí. Pero ¿saben quién sí lo hace? Nosotros. A veces los animalitos son más inteligentes que nosotros, porque se supone que nosotros somos los que hacemos. ¿Por qué, mis hermanos? Si le pongo un ejemplo, ¿usted sabe que el tabaco es malo? ¿Y a cuánta gente ve usted fumar? ¿Cierto o no? Fíjese cómo es el ser humano. Yo puse este ejemplo. Y dice aquí, hermanos, que el tabaco, el cigarro, tiene alrededor de 4,000 sustancias diferentes. Y dice que de esas 4,000, 69 de ellas son altamente tóxicas y cancerígenas. Entre ellas dice que tiene amoníaco, arsénico, que es el veneno contenido en los raticidas, butano, que es el combustible doméstico, cianuro, empleado en las cámaras de gas. Dice que tiene muchas otras cosas. Usted y yo sabemos que está mal. Pero todavía es peor, hermanos, ver médicos fumando. ¿A poco no es una contradicción muy grande? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Ustedes creen que una persona que fuma no sabe que tiene todas estas cosas? Porque lo hace. En un momento de hacer la pregunta. Que nosotros desobedecemos muchas veces aún sabiendo las consecuencias de nuestro mal proceso. ¿Cierto? Y desobedecemos. Porque hay algo dentro de nosotros,
algo muy interior, algo intrínseco al ser humano que hace que desobedezca. Hay una condición, mis hermanos, en el ser humano que lo limita. Un deseo que supera su propia lógica, fíjense bien. Ese deseo que supera su propia lógica. Aquella persona sabe que el cigarro le hace mal, por poner este ejemplo, hay muchos otros. Sabe que le hace mal, pero hay algo que supera su propia lógica, su propio razonamiento. Una insatisfacción que lo lleva a hacer incluso aquello que le perjudica. ¿Sí? Aún teniendo la voluntad de hacer lo bueno, ¿qué hace? Lo malo. Por eso el versículo, por eso la lectura bíblica. Hay algo que hace que su deseo, hermano, sea más grande que su lógica y su razonamiento. Uno puede decir, bueno, yo no lo sé. Por eso fumo, por falta de conocimiento. Puedo decirlo. Pero yo puedo decir, ¿y un médico? ¿Cómo no sabe todo lo que causa cáncer? Él busca sanar, él atiende gente que muere de cáncer por fumar, por aquello. Y aún así, ¿qué hace el médico? Aún así fuma. Algo más allá de su lógica y de su razonamiento hace que desobedezca, que vaya en contra aún de su propio bien y de su propia salud. ¿Sí? Eso lo dijo Pablo en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿qué dice? Eso hago. ¿Le ha sucedido? ¿Le ha pasado? ¿Sí? A todos. Somos seres humanos. Y eso no sucede. Una pregunta, mis hermanos. Ya hablé un poquito de lo que vamos a centrarnos en la cuestión de Dios. ¿Usted cree que Dios desea nuestro bien? ¿Y por qué no lo obedecemos? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Usted cree que Dios desea nuestro bien? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos humanos? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo obedecemos? ¿Qué sucede? Ya hace rato vimos, a un niño hay que criarlo, ¿verdad? Hay que decirle que está bien, que está mal, y decirle por dónde andar. ¿Sí? ¿Qué sucede, hermanos? Debemos de saber, hermanos, que por encima de todo, el Señor quiere aclararnos 4 cosas. Fíjense bien, Dios quiere aclararnos 4 cosas. Que sepamos lo que somos, que recordemos a quién pertenecemos, que comprendamos por qué estamos como estamos y que confiemos en que es posible recuperar lo perdido. Esas cosas quiere Dios para con nosotros. Quiere que sepamos que somos, que recordemos a dónde pertenecemos. ¿Y a dónde pertenecemos? Al cielo. Y que Él quiere que nosotros entendamos que la condición que tenemos, Él quiere que la entendamos por qué la tenemos. Y quiere, mis hermanos, que confiemos en que es posible recuperar lo perdido. Es posible, mis hermanos. Es posible que nosotros podamos recuperar lo que tiene que hacer en nosotros. ¿Sí? Oscar, que yo no me funcionó. Entonces, mis hermanos, son esas 4 cosas que Dios necesita y quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sí? Gracias. Para conseguir esto, hermanos, el Señor nos da directrices. ¿Qué es una directriz? ¿Qué hacer? ¿Por dónde andar? Y entonces el Señor, hermanos, nos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Cierto o no? ¿Y en dónde está todo eso? En su Biblia. Dios nos dice, hermanos, qué hacer y qué no hacer. Nos dice qué pensar y qué no pensar. Nos dice cómo ser y cómo no ser. Y frente a todo esto que Él nos dice, hermanos, simplemente Dios nos dice, hazme caso. O dicho de otra manera, ¿qué nos dice Dios? Obedéceme. ¿Y por qué Dios quiere que le obedezcamos, hermanos? ¿Por molestarnos? ¿Por qué? Porque hace un momento hacemos la pregunta, ¿Dios quiere nuestro bien? Sí.
Y Él quiere que nosotros le obedezcamos por nuestro bien. Él quiere vernos felices, hermanos, y por eso Él quiere que nosotros obedezcamos. Pero el ser humano, hermanos, siempre vimos, tiene la tendencia a desobedecer, a hacer lo incorrecto, a ir en contra de lo que Dios dice, aunque sepamos que nuestra vida va a ser perjudicada. Y aplícalo, hermano, a todos los ámbitos de la vida, a la cuestión de salud, a la cuestión de las relaciones personales. Y lo vemos claramente en los mandamientos, mis hermanos. Si usted respeta los mandamientos, es un cerco protector de Dios que tiene para nosotros, que si usted y yo nos obedecemos, vamos a tener una vida plena. Pero si no lo hacemos, entonces nos atendremos a las consecuencias. Nos cuesta obedecer, mis hermanos. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta, hermanos. La pregunta, hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer lo que Dios dice? ¿Se ha preguntado eso? Yo sí. Yo digo de manera personal, no pienso. ¿Por qué me cuesta tanto a mí obedecer a Dios? Le voy a dar 30 segundos para que se responda. ¿Y dónde está la voluntad de Dios, hermanos? Aquí en su palabra. ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Ya te respondiste? ¿Ya sabes por qué te cuesta tanto obedecer a Dios? Y es que, mis hermanos, Dios nos dice algo y yo hago otra cosa. Voy a poner ejemplo. Dios nos dice, el día que tienes que ir a la iglesia es el sábado. ¿Y qué hago yo? Busco otro día. O hago mis propios razonamientos, ¿verdad? Digo, no, es que Dios puedes adorarlo cualquier otro día, no exactamente el sábado. Y empiezo a razonar cosas. Ese ya es otro tema, no quise enfocarme en ese lado. Dios te dice, no hagas esto, pero yo lo hago. Dios te dice aquí, yo voy por allá. Dios te dice por este lado, tú vas por el otro. ¿Cierto o no? Así es el ser humano, mis hermanos. Y lo podemos ver en la experiencia del pueblo de Israel. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Cuando nosotros leemos el registro bíblico, y después voy a poner solamente de ejemplo, hermanos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y lo saca Dios con mano poderosa, qué grandes milagros hizo Dios por ellos en Egipto. ¿Sí recuerdan todas las plagas? ¿Y qué pasaba? Pasaba la primera plaga y donde estaba el pueblo de Israel no pasaba nada. Todo le caía a los egipcios, y llegaban las moscas, y llegaban las langostas, y las primeras 9 plagas, hermanos, no tocaron la tierra de Israel. ¿Ustedes creen que eso no es un milagro? ¿Ustedes creen que era suficiente motivo para creer en Dios? Pero ¿qué sucedió cuando estaban en el desierto? Empezaron a renegar, y una y otra vez, y Dios les decía qué hacer, y Dios les decía por dónde. Porque por tanto tiempo, hermanos, que habían estado en esclavitud, Dios se vio la necesidad de decirles los 10 mandamientos en el monte. Porque antes se pasaban de manera oral de generación en generación, pero ahora, por tanto tiempo de esclavitud, el pueblo había perdido esa obediencia, entonces lo tuvo que hacer en los 10 mandamientos. Pero mis hermanos, a veces nosotros leemos el registro bíblico y decimos, ese pueblo de Israel, qué cabeza dura es. Pero ahora te pregunto, ¿y tu experiencia? ¿Y mi experiencia? A veces decimos, ese pueblo de Israel, pero ¿qué tan obedientes somos tú y yo a Dios y a lo que Él nos pide? A mí nos cuesta mucho obedecer, ¿cierto? Nos cuesta mucho obedecer. ¿Saben, mis hermanos? Aquí yo encuentro varias razones por qué nos cuesta a nosotros obedecer. Y la primera, hermanos, es porque no tenemos un beneficio en el momento. Y saben, es que muchas veces nosotros nos hemos creado de esta manera. Y le pongo un ejemplo. Usted le dice a su hijo, si comes tu sopa de verduras, te doy un dulce. ¿Qué hace el niño? Se la come. ¿Qué le estoy enseñando al niño? Que si obedece, hay un ¿qué? Un premio. Y nacemos con eso en la cabeza. Y entonces, cuando yo me dicen, tienes que
mejor no lo obedezco. No veo nada. ¿Sí lo entendemos esta parte, hermanos? No obedezco porque no veo un beneficio pronto. Porque muchas veces así nos hemos criado, o nos han criado, y hemos criado también. Si te comes o haz, ¿qué le digo al niño? Si haces esto, entonces vas a recibir esto. Y eso está mal, de paso. ¿Sí? Y entonces, hermanos, nosotros no obedecemos a Dios porque no tenemos un beneficio inmediato. Usted, hermano, mi hermana, ¿por qué obedece las reglas de su trabajo? Ahí no pone peros. Yo no veo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Alguien que trabaja en una fábrica, en Nissan, y llega y ya lo contrataron, y entonces le dice, ¿sabes qué? Tienes que usar este uniforme. Yo no lo quiero usar y no lo voy a usar. ¿Usted dice eso? ¿Qué le dice? ¿Usted qué dice cuando le dicen eso a la Nissan? No sé. Es que no me gusta, es que no va conmigo. Usted se lo pone. Porque usted sabe que si no obedece esa regla, se va a quedar sin trabajo. Entonces, como usted no tiene un beneficio de usar ese uniforme, el beneficio va a ser la paga, ¿verdad? Entonces lo obedece. Pero cuando le dicen, oye, en la iglesia ¿quién bien vestido? No. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor de Dios y el amor de los hermanos? ¿Sí se dan cuenta? Porque aquí no hay un beneficio directo en el momento, entonces no obedezco. ¿Sí me doy a entender, hermanos? A usted le dicen en el trabajo, usted tiene que estar aquí a las 6:30 de la mañana. No, ¿sabe qué? Yo a esa hora no, apenas ando en el tercer sueño. ¿Qué le parece yo como a las 10? ¿Qué le van a decir en el trabajo? Muchas gracias. Sí. Pero cuando usted le pide, oye, ¿qué te parece si llegas temprano a la iglesia un día, mira, para disfrutar todo el programa? Es sábado, toda la semana trabajé, estoy cansado. ¿Y nos damos cuenta, hermanos? Estoy poniendo ejemplos, simplemente. ¿Se dan cuenta por qué no obedecemos? Estoy poniendo ejemplos triviales, nada más. Como no tenemos un beneficio, no vemos un beneficio pronto, entonces preferimos no obedecer. Preferimos no ser obedientes a Dios. Pero eso, hermano, nos hace, es por nuestra mente corta de humanidad que tenemos. Porque sabemos que la recompensa a lo mejor no es ahora, es cuando, es después y es eterno. Y la gente, hermanos, ahorita lo vamos a ver. Si no tiene un beneficio en ese momento, prefieren obedecer. Y como muchas veces creemos o pensamos que no tenemos beneficio en el obedecer a Dios en estos momentos, en esta época, entonces preferimos no obedecer. Más bien pensamos que si obedecemos a Dios, estamos coartando nuestra libertad. ¿Sí? ¿Por qué más no obedecemos, mis hermanos? Porque no tenemos una sanción o castigo que inmediato. ¿Por qué usted y yo, si cuando andamos manejando, obedecemos las leyes de tránsito? Porque tarde o temprano, si no las obedecemos, nos va a tomar un tránsito y ¿qué nos va a hacer? Nos va a multar. Entonces, ¿qué preferimos hacer? La gran mayoría, ¿verdad? Porque tampoco le importan ni las leyes de tránsito. La gran mayoría, ¿qué mejor hacemos? Mejor obedecemos, ¿verdad? ¿Por miedo a qué? A una sanción, a un castigo. Muchas veces nuestros hijos también nos obedecen por miedo a qué? A un castigo, a una sanción. Porque también hemos sido educados de esa manera, ¿verdad? A veces hay padres que dicen, si haces esto, te doy esto. Otras veces también como padres decimos, si haces esto, te doy esto. Y si no lo haces, pues te doy una tunda, unos cintarazos, o un castigo, o no vestir, etc. Entonces no obedecemos, hermanos, porque no tenemos una sanción o castigo inmediato.
¿Por qué no obedezco a Dios? Porque si no lo obedezco, ¿qué me va a pasar? Nada. Eso creemos, eso pensamos. Dios me dice que haga esto y no lo hago, y no lo hago y no pasa nada. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? Dios me dice, tienes que hacer esto, ahí están los 10 mandamientos y otras normas que hay en la Biblia. Pero Dios nos dice que las hagamos, y como no las hacemos y no pasa nada, entonces, ¿qué digo? Pues mejor así. Y por eso no obedecemos. ¿Sí? ¿Por qué otra razón, hermanos, no obedecemos? Por ambición. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué les dijo la serpiente? Cuando ustedes coman del fruto, ¿serán como quién? Como Dios. Y entonces nosotros, hermanos, muchas veces no obedecemos por ambición también. Porque queremos ser más, porque queremos tener nuestra libertad, porque somos ambiciosos y queremos manejarnos como nosotros queramos. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, y otra razón, hermanos, por las que no obedecemos es por nuestra vanagloria. Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Nuestra voluntad. ¿Sí? Y por eso no obedecemos. Por eso nos cuesta tanto obedecer, mis hermanos, pero hay otra razón, mis hermanos. Esta cita es muy grande, pero después en un momento y casi no se ve. Y la hermana Elena de White nos dice, hermanos, que es inevitable que el ser humano peque. ¿Por qué? Porque nacemos, hermanos, todos los seres humanos nacemos con la tendencia a pecar. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no creemos en el pecado original. ¿Cuál es el pecado original, hermanos? De que dice, y eso lo cree la Iglesia Popular, que dice que todos nacen con pecado. Una de las razones por que la Iglesia Popular bautiza a los niños es porque cree que todos nacemos siendo pecadores. Y eso no está bien. Eso no cree la Iglesia. La Iglesia, la hermana Elena de White, dice que nosotros nacemos con las malas inclinaciones, con el apetito pervertido, con la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degradación física que se transmite como un legado de padres a hijos. ¿Sí queda esta parte entendida, hermanos? Porque si nosotros creemos en el pecado original o que nosotros nacimos ya siendo pecadores, entonces, ¿por qué un niño cuando muere decimos que se va al cielo? ¿Qué cree la Iglesia, hermanos? Que el ser humano nace con la tendencia ¿a qué? A pecar. ¿Sí? Nace con la tendencia a pecar. ¿Sí? Todos, dice el comentario bíblico adventista, todos los que nacen en esta tierra, y Jesús incluido, heredan la naturaleza caída de Adán como debilidad, no como culpa. ¿Qué quiere decir? Que todos nacimos con la tendencia a pecar, a hacer el mal. Pero pregunto, ¿un niño de 2 días de nacido tiene pecado? ¿Sí o no? No. Vamos a pensar, hermanos, un niño nace, tiene 2 días, 5 días de nacido y por X o Y razón muere. Es un pecador. Si es un pecador, entonces ya no tiene salvación. ¿Cierto o no? ¿Qué pasa con ese niño de 5 días de nacido? ¿Ustedes qué creen? Ese niño de 5 días de nacido falleció. Cuando Jesús venga, ¿se pierde o se salva? ¿Por qué se salva? Si es pecador, si nació siendo pecador. No cometió pecado. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es de ¿quién? De los niños. Y si un niño pequeñito, 2, 3, 5, 7 días de nacido, muere, el niño tiene asegurado el ¿qué? El cielo. ¿Cuándo es el momento en que él empieza? Cuando el niño empieza a saber qué está bien y qué está mal. En ese momento el niño, ¿sí?, ya necesita de un Salvador de Cristo Jesús. ¿Sí queda entendido, hermano? ¿Sí? Y esa tendencia, hermanos, que nosotros tenemos
al nacer de pecar, de no hacer lo correcto, es lo que nos lleva a desobedecer. ¿Sí? Nuestra posición, mis hermanos, dice aquí, consiste en que todos los hombres heredan de Adán las debilidades, pero no la culpa. ¿Sí que han entendido? Quiero que se entienda bien esta frase. Nuestra posición como iglesia es que todos los hombres heredan de Adán las debilidades, pero no la culpa. ¿Sí que han entendido? ¿Sí? Porque si yo creo que los niños heredan la culpa de Adán, el pecado de Adán, entonces hay que bautizarlos cuando nacen. ¿Qué dice la iglesia popular? Que un niño, si no es bautizado y muere, ¿qué le pasa? ¿A dónde se va? ¿A dónde? Eso no está en la Biblia. ¿Sí? ¿Sí que han entendido? Entonces, nuestra posición como iglesia, hermanos, es que nosotros heredamos de Adán las debilidades, pero no la culpa. Cuando el niño tiene capacidad de razonar, y es lo que sucede con todos nosotros, cuando ya podemos razonar, entonces, hermanos, es cuando decidimos, porque es una decisión, desobedecer. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución? Si en nuestro ser, dentro de nosotros, nacemos con la debilidad, con la tendencia a pecar, entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Cómo puedo hacer? Y saben, Pablo lo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba preocupado, porque él decía, lo bueno que quiero hacer, ¿qué? Y lo malo que no quiero, eso hago. ¿Por qué nos cuesta obedecer, mis hermanos? ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Saben? Y tiene que ver con lo que hace un momento dije, hermano. Como creemos que aquí no pasa nada, como no tenemos un beneficio, como no hay una sanción en desobedecer a Dios, entonces por eso le desobedecemos sin más nada. Y somos desobedientes. Y saben, hermanos, en Hebreos 11 es un libro que habla acerca de los héroes de la fe. Y después de que habla de todos ellos, en el versículo 13 al 16, a lo mejor no lo alcanza a ver aquí, búsquenlo en su Biblia. Hebreos 11, 13 al 16. Y lo puse en la nueva traducción viviente, que es la Biblia que tengo porque me gustó más. En Hebreos, búsquenlo por favor. ¿Por qué todos estos héroes de la fe, mis hermanos, que nos habla Hebreos? Abraham, Abel, etcétera, Noé, Sara y muchos otros más. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué ellos sí lograron obedecer a pesar de que cayeron y pecaron muchas veces? Pero ellos se esforzaban por obedecer, por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué ellos sí se esforzaron? Y dice Hebreos, aquí nos da la respuesta, hermanos. Hebreos 11, 13 al 16. Y dice la versión de la que tengo, nueva versión de traducción viviente, dice: todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, dice mi versión. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ¿Sabes, mis hermanos, por qué tú y yo seguimos desobedeciendo a Dios? Porque no creemos en la vida eterna y que hay vida después de esta vida. ¿Qué dicen muchos muchachos hoy en día? Déjame vivir la vida, ¿cierto o no? Y muchos viven la vida acelerada, ¿por qué? Porque piensan que no hay una vida después de esta vida. Pero estos hombres, hermanos, en esta versión dice que todos ellos murieron creyendo en lo que Dios les había prometido. Tú y yo no obedecemos porque no creemos en lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué les había prometido Dios a todos estos? ¿Qué les había prometido? La vida eterna. El problema, mis hermanos, que tú y yo no creemos, no obedecemos, es porque no creemos en la vida eterna.
Esa es la razón, mis hermanos, una de las razones. Y dice aquí este versículo que todos ellos, aunque no recibieron lo prometido, fíjense bien lo que dice, no recibieron lo prometido, ¿qué dice? Lo aceptaron con gusto. Sigue diciendo en esta versión, coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Ellos estaban seguros que eran ¿qué? Nómadas y extranjeros de este mundo. ¿Tú estás convencido de eso? Que eres nómada, que eres extranjero, que no eres de aquí, que nuestra patria, mis hermanos, es en el cielo. Cuando tú y yo creamos eso, cuando tú y yo en realidad estemos convencidos, mi hermano, de que no somos de este mundo, de que hay vida después de esta vida terrenal, cuando tú y yo lo creamos, entonces, mis hermanos, vamos a empezar a obedecer. Mientras, vamos a seguir la vida como la hemos vivido hasta ahorita. Me hablo acerca de la vida cristiana, sin compromiso. Como cristianos vivimos una vida sin compromiso, mis hermanos. ¿Y dónde se nota el compromiso, mis hermanos? ¿Sabes dónde se nota? ¿Dónde se nota tu compromiso con tu trabajo? ¿Dónde se nota? Llegando tarde, quedándote en casa sin ir a trabajar, haciendo lo menos que puedas. Ahí se nota el compromiso con tu trabajo. ¿Dónde se nota el compromiso con tu trabajo? En llegar temprano, en hacer lo que te corresponde, o aún hacer más de lo que te corresponde. Entonces, cuando tú ves a una persona en el trabajo así, ¿qué le dicen? Es que está comprometido con su trabajo. ¿Cierto o no? ¿Cómo distingues una persona no comprometida de una sí comprometida? Todos tenemos gente así en el trabajo y conocemos. El que llega tarde, que no hace lo que le corresponde, que no hace lo debido, aquel, tú dices, este no está comprometido. Pero aquel que sí lo hace, este sí. ¿Cómo ves? ¿Tú cómo sabes que hay un cristiano comprometido con Dios? ¿Cómo? Pregúntate, ¿eres un cristiano comprometido? Pregúntate tú. No me respondas. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde se ve? Porque el ser humano es lo que ve. En tu compromiso con los demás, en tus relaciones con los demás, en tu compromiso con su iglesia. ¿Qué tan grande es tu compromiso con tu iglesia? Yo hace un rato lo decía, mis hermanos. Nuestra forma de actuar, de comportarnos, de estar, de ser, eso habla de un cristiano comprometido. Estos personajes, mis hermanos, dicen que sabían, que estaban seguros que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Y dice el versículo 14, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si no hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, dice que ellos, estos personajes de fe del Hebreos 11, dice el versículo 16, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué buscaban ellos? Dice el versículo 16, un lugar mejor. ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Buscas esa patria celestial? En realidad quieres, en realidad queremos, hermanos, estar en esa patria. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Obedecer. Por amor. Ellos, mis hermanos, dicen que estos personajes buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Y como su mira, mis hermanos, estaba en las cosas de arriba, decidieron obedecer a Dios. ¿Crees, mi hermano, que hasta hoy has sido un cristiano comprometido? Analiza tu vida. Analicemos nuestra vida. ¿Crees que has sido un cristiano comprometido con Dios? ¿Y dónde se ve, hermano, un cristiano comprometido? ¿Tú piensas? Yo te lo voy a decir, no, yo, a lo mejor estoy equivocado,
Pero yo veo un cristiano comprometido en la asistencia a su iglesia. Yo veo un cristiano comprometido que trabaja, que predica el evangelio, que estudia la palabra, que está en constante oración, que está al servicio de la iglesia, que está en constante comunicación con Dios en el estudio y en la oración. Es ahí donde se ve un cristiano comprometido. ¿Sí? Pero muchas veces lo he dicho, ¿verdad? A veces nuestro compromiso es a media, ¿verdad? Nuestro compromiso es a mitad, más o menos lo que se pueda hacer. Ese es mi compromiso. Me comprometo con Dios. Y lo digo, hermanos, y lo he dicho muchas veces. Si usted por la tarde va a tener 7 estudios bíblicos, amén, no venga a la iglesia, a la sociedad de jóvenes. Está en la obra de Dios, qué bueno. Pero si se va a quedar en casa, mejor venga y aprenda de la carne de Dios. Y venga en la tarde a la sociedad de jóvenes. No, es que la sociedad de jóvenes es para puros jóvenes. No, también es para usted. ¿Dónde se ve un cristiano comprometido, mis hermanos? Nos gusta desobedecer, ¿verdad? El sábado, ¿cuándo termina, hermanos? Cuando salimos de aquí. Ya. ¿Qué le decimos a Dios? Dios, pues yo ya cumplí, ya vine un ratito, ya me echaste la bendición, ya me aguanta para toda la semana. Decimos que no, pero nuestras acciones, ¿qué dicen? Si es un día dedicado a Dios, mis hermanos, dijo David, prefiero un día en tus atrios que ¿qué? Que 1000 fuera de ellos. Entonces es preferible estar en la casa de Dios. Vuelvo a repetir, a menos que estés dando estudios bíblicos, que bueno. Entonces ve a dar el estudio bíblico y no vengas a la iglesia en la tarde porque estás esparciendo el mensaje. ¿Dónde se ve un cristiano comprometido, hermano, a obedecer la palabra de Dios? En sus acciones, en su diario. Ellos, mis hermanos, vivieron de esa manera. Necesitamos, mis hermanos, dice el comentario bíblico adventista, que por más que luchemos, necesitamos una entrega completa a Cristo Jesús. Dice el comentario bíblico adventista, hermanos, es imposible que un hombre por sí solo resista el poder del mal. No podemos, mis hermanos, hay algo en nosotros que nos hace desobedecer. ¿Sí? Es imposible que un hombre pueda resistir el poder del mal. Un poder superior, mis hermanos, debe posesionarse del alma antes de que sean subyugadas las malas pasiones. No podemos, mis hermanos, solo no podemos. Si yo quiero obedecer, necesito que un poder superior pueda tomar mi vida y pueda hacer los cambios en mi vida que se necesitan. Pablo, mis hermanos, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué llegó a decir Pablo? Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, mis hermanos, llegó al punto de decir, no vivo ya yo. Ese poder me tomó. El poder de Jesús tomó mi vida, llenó mi vida, y entonces Pablo era un hombre transformado. Solamente, mi hermano, tú y yo lograremos ser transformados cuando ese poder superior pueda tomar nuestra vida, nos pueda hacer cambiar y nos pueda hacer obedecer. Pero tenemos, hermanos, que hacer a un lado el yo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, y hacer la voluntad de Dios. ¿Te gustaría ser un cristiano comprometido? Dice la última parte y la subrayé, dice, ninguna cantidad, dice el comentario bíblico adventista, ninguna cantidad de intenso esfuerzo de obediencia servirá para superar la ley del pecado en los miembros, a menos que el pecador rebelde se entregue a Cristo. Tú te podrás esforzar mucho, pero si Cristo no está en ti, no vas a poder obedecer ni ser un cristiano como contigo. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos? Estudiar su palabra. Necesitamos ser constantes en la oración. Necesitamos compartir su palabra. Necesitamos estar comprometidos con su iglesia.
Necesitamos, mis hermanos, dejar a un lado el yo y necesitamos doblegar nuestra voluntad a Dios. ¿Te gustaría comprometerte con Dios? ¿Te gustaría ser un cristiano realmente comprometido? Vuelvo a repetirte, mi hermano, ¿dónde se ve el compromiso de un cristiano? ¿Dónde? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Aquí está. Cuando tú te comprometes a estudiar la palabra de Dios todos los días, a estar en constante oración, a compartir su palabra con aquellos que no le conocen, a estar comprometido con su iglesia, a apoyar, a ayudar, a estar, mis hermanos, a hacer un adorador. Es ahí, mi hermano, donde se ve un verdadero cristiano comprometido, lleno de Cristo Jesús. Es ahí, mis hermanos. Si tú, vuelvo a repetir el mismo ejemplo, si tú ves a una persona que no hace lo que tiene que hacer en tu trabajo y él te dice, no, sí estoy comprometido, no se ve, no haces nada, no trabajas, no haces lo que te corresponde, aunque tú me digas, sí, sí soy comprometido, pero no lo hago, de nada sirve. De nada sirve, hermano, aquí en la vida cristiana que tú digas, sí estoy comprometido con Dios, pero que no se ve. ¿Sí? Pablo lo dijo, mis hermanos, ¿dónde está tu fe? Yo te muestro mi fe a través de qué? De mis obras. Comprométete. Comprométete. Dios espera un compromiso verdadero. ¿Te gustaría hacer? Yo siempre hago un llamado, hermanos, al final y lo quiero hacer esta vez. Si tú quieres y quieres comprometerte con Dios verdaderamente, hermano, que se vea el compromiso, no de palabra, hermano, no de labio. Si quieres hacer un compromiso real con Dios, en estudio, oración, asistencia a la iglesia, compartir, en realidad compartir la palabra, entonces te invito a que te pongas de pie para hacer una oración. Es el compromiso verdadero, hermano. No el compromiso banal, no el compromiso superficial, no el compromiso a medias, no. Compromiso verdadero, hermanos. Si tú lo quieres, te invito a que te pongas de pie y le digas, Señor, aquí estoy, me comprometo contigo. Y mi hermano, yo hace un momento te lo dije cuando inicié, que cuando salgamos aquí no se nos olvide ese compromiso. Ya cuando salimos ya, se nos olvidó el compromiso. Y no es conmigo, no es con Dios. El compromiso que haces es con Dios, de entrega verdadera, de entrega completa. Que le diga, Señor, toma hoy mi vida por completo. Tómalo, tómalo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, gracias, Padre. Porque a pesar de nuestra tendencia, Señor, al mal, a pesar de que nosotros está el pecado, a pesar, Señor, de que nuestra naturaleza nos hace desobedecer, hoy todavía tenemos oportunidad, gracias a tu infinita gracia. Ayúdanos a comprometernos, a obedecer tus mandatos, a no obedecer lo que queramos y lo que sí y lo que no. Hacer un compromiso completo de obediencia por amor a ti. Padre bendito, tú conoces a cada uno de los que están. Tú sabes el nivel de compromiso que tenemos, Señor. A ti no te podemos engañar. Tú sabes que tal vez habemos algunos que tenemos un compromiso medianito. Pero también hay muchos hermanos bien comprometidos con tu palabra, con tu iglesia. Ayúdanos a aquellos que no nos hemos comprometido, Padre, totalmente contigo, con tu palabra, con tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a hacer un compromiso verdadero de cada día. No de un día, Señor, no de un sábado por la mañana nada más, sino que nos podamos comprometer, Señor, cada día. Con la mira puesta, Señor, en la patria celestial. Sabiendo, Señor, que somos extranjeros, que en esta vida estamos de paso, que tú nos has preparado, Señor, algo eterno, que tal vez en este momento no lo veamos, pero que ya está listo, Señor,
que ya está preparado para toda la eternidad. Ayúdenos a tener la mira en las cosas de arriba, porque si las tenemos en las de esta tierra, nuestro compromiso será como hasta ahora. Ayúdenos a comprometernos totalmente contigo, Señor. De todos los días, de 24 horas al día, Padre. De saber que hay una patria celestial para nosotros. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Nos quedamos en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.